Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la forma de crear sus trabajos. En esta nueva temporada 2025, que inauguramos con un destacado académico y autor argentino, Juan Bonín, celebramos los 5 años de este podcast que nació en la pandemia en el año 2020. Juan Bonín, para los que todavía no lo conocen, es argentino, especializado en el campo de la lingüística, investigador del CONICET y también profesor de la Universidad de San Martín, doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires y magíster en análisis del discurso. Ha publicado varios libros a lo largo de toda su vasta trayectoria y hoy vamos a hablar específicamente de Somos lo que decimos, que es su último libro publicado por Editorial Tilde, que yo adquirí en la biblioteca del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Juan. Hola, Dolores, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer estar con vos. Qué alegría que hoy nos acompañes, sobre todo para hablar, bueno, de tu trayectoria y de este hermoso libro que leí durante el verano acá en Argentina, en el hemisferio sur. Contá un poco, dice, ¿cómo usamos el lenguaje para vivir y sobrevivir en sociedad? ¿Qué te inspiró a vos como autor prolífico a escribir este hermoso libro? Bueno, sabes que nosotros con dos colegas, con Santiago Kalinowski y María López García, también durante la pandemia, con esa necesidad de comunicarnos y de tener comunidad, hicimos un podcast que ya interrumpimos, pero que iniciamos en ese momento, que se llamaba Hablando Mal y Pronto. Y dentro del podcast, los tres venimos trabajando desde hace muchos años con temas de divulgación, ¿no? Para nosotros, el tema de la divulgación de los estudios del lenguaje y de la reflexión lingüística es una deuda pendiente que tenemos como disciplina, ¿no? Porque uno cuando piensa en divulgación científica, hay muchísimo sobre biología, sobre neurociencias, sobre historia, pero sobre lingüística, poco y nada. Entonces, el podcast lo pensamos un poco en esa línea y hace un par de años, justamente en una charla que dio Maggie en el Colegio de Traductores, le propusieron, la invitaron a hacer un libro, ella nos invitó a nosotros también, y de ahí salieron dos. El de Santi todavía está en redacción. Pero ahí salieron el de Maggie, que es acerca de la norma lingüística y qué significa hablar bien o hablar mal, y bueno, toda esa discusión más lo que llaman las políticas lingüísticas o la glotopolítica. Y en el caso mío fue más sobre análisis del discurso, que es un poco mi área de especialización, porque para mí, digamos, así como es importante que una persona conozca acerca del funcionamiento de su cuerpo para tomar decisiones, y eso es lo que hace la divulgación biológica, o de su cerebro, como hace la divulgación neurocientífica, o de cuando llegó la pandemia nos sentimos muy solos, ¿no? Creo que todos sentimos esa necesidad de comunicarnos con otros, de vernos con otros, de hacer cosas con otros. Y en ese contexto, con dos colegas, con Santiago Kalinowski y con Maggie López García, decidimos hacer un podcast de divulgación lingüística, que se llamó Hablando Mal y Pronto, que ya lo cortamos, o la vida lo cortó, pero que para nosotros fue muy importante porque nos mostró la necesidad que había de algún espacio de divulgación lingüística en el ámbito público, ¿no? Nosotros veíamos y vemos hoy día que hay muchísima divulgación sobre neurociencias, muchísima divulgación sobre biología, sobre astronomía, sobre historia, pero lo que hace a los estudios del lenguaje y la lingüística hay poco y nada, no hay divulgación. Por ese motivo hicimos ese el podcast podcast. está... Ese podcast se puede escuchar en Spotify, sí, es Hablando Exacto. Mal y Pronto. Después voy a poner todo el enlace para que lo puedan escuchar. Buenísimo. Y bueno, justo en una conferencia, una charla que dio Maggie en el Colegio de Traductores, la invitaron a escribir un libro, le dijeron si no tenés ganas de hacer un libro, ella nos trajo la idea y bueno, ahí es que Maggie escribió uno que se llama Está bien dicho, que es sobre norma lingüística, corrección lingüística y bueno, todas esas polémicas que hay acerca de qué es hablar bien o qué es hablar mal. El de Santi, que está todavía en gateras, en algún momento saldrá,
y el mío que es sobre análisis del discurso. Y dentro de esto, bueno, como te decía, para mí es súper importante que el conocimiento científico, académico que uno genera en el ámbito de la investigación tenga también circulación y efectos en un público más amplio, ¿no? Que pueda tratar de apropiarse y de usar en su propia vida ese conocimiento. Muchas veces, cuando tomamos decisiones acerca de nuestro cuerpo, lo hacemos teniendo en cuenta, bueno, los estudios biológicos. Cuando tomamos decisiones o cuando pensamos qué hacemos para sentirnos mejor o para tener mejor memoria, bueno, estudiamos o leemos artículos y libros de divulgación neurológica o neurocientífica. Bueno, para entender qué es lo que hacemos cuando hablamos, qué acciones llevamos a cabo al hablar, me parecía importante que también tuviéramos ese conocimiento. Y un poco esa es la idea de este libro, ¿no? Que podamos entender o mejorar nuestra comprensión del uso del lenguaje para poder actuar con ese conocimiento. A mí la verdad me encantó y sí, me encantó porque realmente no creo que seamos conscientes realmente de las palabras que utilizamos, ¿no? ¿Qué opinas? Eso lo contás en el libro. ¿Somos conscientes? Por ejemplo, nosotros nacimos en nuestro idioma es el español, ¿no? ¿Somos conscientes de la palabra que usamos para comunicarnos, para hablar? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes que tiene el análisis del discurso como perspectiva. A ver, todos sabemos que estamos diciendo algo y más o menos pensamos qué palabras queremos decir, ¿no? Cuando estás chateando con alguien y te dice, Dolores está escribiendo, el otro dice, bueno, Dolores me está escribiendo algo, está tomando decisiones, está diciendo, me compré, no sé, zapatos rojos o zapatos colorados. Entonces son decisiones que uno toma. Ahora, esas decisiones no significa que nosotros tengamos un nivel de control y de conciencia total sobre lo que hacemos y decimos con el lenguaje. Yo creo que el tema de la conciencia en el uso del lenguaje tiene por lo menos dos límites, ¿no? Un límite es el límite del inconsciente. Entonces, cuando, no sé, una persona que está con su pareja y le dice, te quiero mucho, María, y tu pareja se llama Laura, y tu cabeza se mandó alguna. Vos sabés que ahí ese acto fallido, ¿qué te dice? Mirá, vos no sos consciente de lo que decís cuando hablas. Hay algo que yo inconsciente te estoy comunicando a través tuyo y de lo cual vos no tenés control. Entonces, el hecho de que tenemos un inconsciente que nos habla es uno de los grandes pilares que cuestionan este concepto de conciencia en el uso del lenguaje. Pero por otra parte, hay otro limitante que ya no es individual, sino que es más colectivo, más social, que es el de la ideología. Nosotros ideológicamente también estamos limitados a comunicar cierto tipo de significados, a seleccionar cierto tipo de frases o de palabras, de las cuales tampoco somos conscientes. ¿Sí? Me acuerdo, por ejemplo, hace unos años, una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, hablando de la educación, dice, bueno, hay chicos que cayeron en la educación pública. Y ese caer en la educación pública no es un fallido individual, no es el subconsciente que la traiciona, sino la ideología. Es decir, hay sectores sociales muy amplios que piensan que la educación pública está en un lugar inferior y que entonces educarse en ese sistema es caer, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia en el uso del lenguaje tiene por lo menos estos dos límites. El límite del inconsciente, del fallido, más a nivel del individuo, y el límite de la ideología, ¿sí? de la limitación social, de lo que podemos pensar y decir en el nivel colectivo. De hecho, uno de los grandes teóricos de la ideología, que es Marcel Tusser, dice algo así como que la ideología es una especie de inconsciente social. ¿No? Es decir, decimos cosas sin querer porque de alguna manera somos hablados por esa ideología. Qué interesante. Qué interesante investigar más y saber más por qué, ¿no? Uno elige una palabra y otra, o unirla realmente con eso que vos decís. Es por eso, porque yo soy así, o porque pienso así, o porque tengo todo este antecedente que de alguna manera me lleva, ¿no? A utilizar esas palabras. Totalmente, totalmente. Y de hecho, si vos te fijas, en el análisis del discurso, hacemos análisis discursivo, el uso del lenguaje, nos preguntamos por este segundo condicionamiento, ¿no? Por el condicionamiento más del orden de lo social, más del orden de lo ideológico, de tratar de entender qué posición ocupa un hablante en la estructura social
qué tipo de formación discursiva, en qué tipo de circuito de producción de significados y de circulación de significados se encuentra, para entender cuáles son los condicionamientos que le permiten pensar y decir algunas cosas y que ni se le ocurra pensar y decir otras. Claro. ¿Y vos pensás también que la cultura o el lugar donde está esta persona, el hablante, lo condiciona para... Completamente, completamente. Hay uno de los grandes filósofos y teóricos del análisis del discurso, Michel Pechet, decía que la formación discursiva es aquello que dicta lo que puede y debe ser dicho por un hablante en una coyuntura determinada. No solo lo que puede ser dicho, sino también lo que debe ser dicho. Es decir, aquello que se le vuelve pensable, ¿no? Aquello que no podés evitar pensar o no podés evitar decir. Y eso lo hacen estas condiciones culturales e históricas, ¿no? Sin duda. Claro, y también las personas con las que uno por ahí se rodea o los círculos donde uno está y habla o en su gran mayor parte, diríamos, la sociedad en general. Es que ahí es interesante eso, porque, ¿qué pasa? Ese es el gran problema de la relación entre el individuo y la sociedad, ¿no? Entre, sí, bueno, ¿qué peso tiene el hablante individual sobre su habla? Seguramente vos habrás sufrido, y muchas de tus oyentes también, la teoría de nuestro amigo Ferdinand de Saussure, ¿no? El fundador de la lingüística moderna, que cuando define el objeto de la lingüística dice, bueno, tenemos el habla es individual, depende de cada uno. Si depende de cada uno y es individual, no lo podemos estudiar. Así que eso no es un objeto científico. ¿El objeto científico qué es? La lengua, que la lengua es lo compartido por toda la sociedad. Todos los hablantes de español de todo el mundo comparten socialmente esta lengua, ¿no? Y eso es como el gran descubrimiento de Saussure. Ahora, cuando Saussure empieza a ser leído críticamente, le dice, no, ojo, porque entre el individuo que está ahí, que es completamente distinto, separado, y la lengua social compartida, inmóvil, estática, hay otras formas de lo social, hay otras organizaciones de lo social que operan también y que condicionan también la forma en que usamos la lengua. En particular, el primero que hace esta crítica es uno de mis autores favoritos, que es Valentín Volosino, que desde una lectura marxista dice la clase social. La clase social condiciona la manera, y la clase no es algo individual, no es que vos te vinculás con quienes vos querés, sino que te vinculás con quienes tu medio social te lo permite y hasta te condiciona y te condiciona a que te comunique. Ni tampoco es la sociedad como un todo homogéneo, general, compartido por todos, que sabemos que en la práctica tiene mucha realidad empírica. Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿con quiénes me relaciono? ¿Con quiénes hablo? Y si vos te pones a pensar, vos te relacionás y hablás con gente que es bastante parecida a vos. Es decir, con gente que viene de sectores sociales parecidos, que tiene calificaciones educativas parecidas, que tiene familias parecidas, que tiene creencias y valores religiosos, culturales, sociales parecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque no somos un grupo de individuos unidos entre sí, sino que somos individuos que formamos parte de colectivos sociales que se vinculan entre sí, ¿no? Lo cual no significa que uno no pueda tener un amigo que sea radicalmente distinto de uno, sino que en términos generales esos círculos y esos vínculos y esas otras personas con las cuales nos vinculamos están condicionadas socialmente, ¿no? Y creo que un gran ejemplo de esto es lo que pasa con las redes sociales. Con las redes sociales, uno dice, bueno, las redes sociales, me relaciono con el mundo. Yo, individuo, me relaciono con cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier creencia, de cualquier cultura, de cualquier lengua, de todo el planeta. Ahora, cuando vos te pones a ver tus redes sociales, seguramente vas a ver que seguís a gente que piensa más o menos como vos, que te llegan noticias con las cuales vos estás más o menos de acuerdo, que te llegan cosas con las... ¿Por qué? Y bueno, porque justamente las redes sociales, a través de los algoritmos, reproducen esta forma de organización social. Es decir, te ubican a vos como individuo dentro de ciertas redes, de ciertos círculos, de ciertos colectivos, de personas que tienen características parecidas a las tuyas. Es verdad. Y uno dice, ay, ¿por qué no lo vi? Me perdí esa noticia. Claro, porque tampoco me la muestra. La tengo que buscar, porque uno quiere como que ampliar y seguir, ¿no? A otras personas también que quizás no piensan como uno tiene, pero me parece rico lo que también la diversidad. Pero no te lo muestra, uno tiene que ir conscientemente o buscarlo para poder leerlo. Exactamente, y por eso es tan importante
tratar de conocer y de comprender estas limitaciones que nosotros tenemos. Porque si no, terminamos siendo como sujetos atados a la voluntad de estos algoritmos o la voluntad de estos, que ni siquiera las voluntades, sino como la dinámica propia de la relación de poder de estos algoritmos, cuando en realidad nosotros podemos también actuar con eso, interactuar con eso, si entendemos cómo funciona. ¿No? Por eso es tan importante para mí el tema de la divulgación y de la comunicación pública de este tipo de conocimiento. Sí, sobre todo pienso para los más jóvenes, que nosotros cuando empezamos nuestras carreras y nuestra profesión, antes de empezar el mundo laboral, podíamos ir a una biblioteca y elegir el libro que queríamos. Y ahí estaba la gran diversidad de ideas. Ahora, si todos se basan en lo que ven en las redes o en internet, que por supuesto es la tecnología y es parte de nuestra vida, pero está todo sesgado, diríamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Tenés una Más biblioteca complejo. infinita del mismo libro. Como tenés infinitas versiones del mismo libro. De hecho, otra vez, volviendo a Piaget, del cual te hablaba hace un ratito, él decía que las formaciones discursivas operaban como espacios de paráfrasis, ¿no? Donde vos lo que tenés es un montón de gente diciendo un montón de cosas, pero que los significados son siempre los mismos, ¿no? Y yo creo que hoy día las redes sociales muestran mucho eso, ¿no? O los medios que escuchamos, la radio que escuches, el diario que leas, los diarios que leas, tengo un montón de gente diciendo, pero los significados son 3 o 4, que se reproducen, se reformulan, se cambian a penitas, pero circulan siempre más o menos igual. Sí, qué gran desafío, qué desafío enorme. ¿Y vos pensás que el lenguaje hoy es una herramienta de comunicación? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que yo siempre les hago a mis estudiantes. Les digo, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿El lenguaje es una herramienta de... ¿Y qué te dicen? Te dicen, sí, obvio. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que nosotros hablamos para comunicarnos. Y la verdad es que depende de qué entendamos por comunicación. Si por comunicación entendemos transmitir ideas de mi cabeza a la tuya, sí, el lenguaje te permite hacer eso, pero no es lo principal que hace. Cuando nosotros hablamos, hacemos un millón de otras cosas que muchas veces tienen mucha más información o tienen mucha más importancia que esta función puramente comunicativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso, en esta charla que estamos teniendo, tanto vos como yo sabemos más o menos de qué vamos a hablar, vos ya sabés cuál es mi respuesta a esta pregunta. Entonces, cuando vos la haces, no la haces porque vos querés que yo te cuente qué opino, sino porque vos querés que usemos esa opinión y ese conocimiento para poder argumentar, para poder hablar del libro, para poder comunicárselo a tus oyentes, etc. Tal cual. Entonces vos tenés, en lo que parece un simple intercambio de información, en realidad lo que tenemos es acciones hablamos de nosotros mismos, hablo de mí y hablo de vos, y vos también hablas de vos y hablas de mí. Hacemos cosas, por ejemplo, difundir, por ejemplo, comunicar, por ejemplo, amenazar, o por ejemplo, prometer. Hay un montón de acciones que llevamos adelante a través del lenguaje, porque el lenguaje no es una pura herramienta que nosotros usamos para comunicarnos, como un medio, sino que el lenguaje es parte integral, de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, así como vos podés, no sé, desenchufar el micrófono que tenés enfrente, guardarlo en una caja y hacer otra cosa, vos no podés enchufarte la lengua. No podés sacarte el discurso, porque el discurso forma parte de lo que vos sos, desde que te levantás hasta que te acostás, hasta mientras dormís. Entonces no es algo externo que podamos usar como un medio o una herramienta, sino que es constitutivo de quiénes somos y de lo que hacemos. Exacto. Me encantó una parte del libro que decís que a veces cuando estás en una conversación, que también ahora vamos a hablar del tema de las conversaciones, y te quedás que no te aparece, no te llega esa palabra, ese término que es el justo y te vas, y como 5 horas después apareció. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que lo leí y me sentí reflejada y creo que todos nos sentimos reflejados? ¿Cómo no aparece ese que lo sabemos? Porque por supuesto, no es que me olvide la palabra, la sabemos, pero ¿por qué en ese momento el adecuado no nos llega para la conversación y la comunicación, ¿no? Con el otro? Bueno, vos fíjate que eso, viste que hoy hablamos de esos dos condicionantes a la idea de conciencia, que era uno más social, que es el ideológico, y otro más individual, que es el cognitivo, ¿sí? Esto entra más del orden de lo cognitivo, ¿no? O de lo psicolingüístico, ¿sí? Donde vos tenés ahí un montón de razones que pueden
que pueden influir en los condicionamientos a la hora de la selección léxica, ¿no? De elegir las palabras, que pueden ir desde el estrés, el cansancio, hasta quizás algún condicionamiento más traumático que esté vinculado a eso, ¿no? Que uno pueda reprimir o no, o tenés asociado una palabra a cierta realidad que querés evitar, y entonces para evitar esa realidad inconscientemente la reprimís. Pero también puede ser simplemente que tenés sueño o que estás muy estresado. Entonces, cuando uno está estresado, exactamente, cuando uno está cansado, uno está estresado, tiene menos energía para acceder a esa memoria, ¿no? A veces ahí no me sale la palabra. ¿Cómo era? ¿Querés decir? Tal cual, pero porque tu cerebro, ¿qué pasa? Tu cerebro cuando está bajo el efecto del estrés, entra en ese modo, un modo muy primitivo, que es, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que luchar o tengo que huir? Y entonces no me voy a poner ahora vos imaginate cuando nuestros antepasados se les veía un león encima y le tenían que gritar a sus compañeros, rajen que viene el león, y si no te salía la palabra león, ¿qué decía? Rajen, no importa. Ustedes rajen, después vemos. Creo que acá un poco pasa eso, ¿no? El estrés condiciona también el acceso al léxico. Es cierto, o sea que somos lo que no decimos también, lo que no nos sale en ese momento o en esa comunicación. Totalmente, Parte nuestra. totalmente, sí, totalmente. Juan, y en una parte también del libro, en uno de los capítulos, hablas del tema de las conversaciones. ¿Qué significa para vos, para los oyentes que aún no leyeron tu libro, este verbo conversar en su máxima expresión? Porque todos conversamos, pero ¿qué significa para Juan conversar? Bueno, yo creo, mira, hay otro de los grandes, así, teóricos, así, fundamentales de análisis del discurso, es un ruso, Mikhail Bakhtin, que él planteaba lo que él llamaba el principio del dialogismo, o el principio dialógico. ¿Qué significa? Dialogismo significa que nadie habla en medio de la nada, ¿no? Sino que uno habla cada vez que hablamos, que escribimos, que enunciamos, lo hacemos respondiendo a algún enunciado anterior. Y lo hacemos también esperando una respuesta, ¿no? Porque ¿para qué vas a tomarte el esfuerzo de hablar o de escribir si no es para eso? Incluso cuando uno está escribiendo un diario personal, también lo hace poniéndose a uno mismo como futuro destinatario. ¿Sí? Hay una cosa que me encanta de los diarios, o de esos escritos confesionales que uno hace para sí mismo, y uno corrige, por ejemplo. ¿Te pasa eso? Que estás escribiendo algo y corregís. Decís, ¿por qué corrijo? Si esto no lo va a leer nadie. No, ¿cómo que no? Lo vas a leer vos. Entonces, nos ponemos también a nosotros en ese lugar de alguien con quien conversar. Porque el lenguaje es un fenómeno dialógico. Es un fenómeno que surge en la comunicación, en la relación, en el vínculo entre las personas. Entonces, para mí, la conversación más empírica, más concreta, esto que estamos teniendo ahora, es como la forma más visible y más observable de lo que en realidad es el fenómeno, es el mecanismo fundamental del lenguaje, el uso del lenguaje, que es hablamos para interactuar con otros, ¿no? Hablamos para responder a lo que nos dijeron antes y lo hacemos esperando una respuesta. Si también queremos que lo que decimos o escribimos tenga alguna respuesta, y eso es fundamental. Por eso para mí es tan lindo cuando uno escribe, cuando vos escribís una nota, escribís un artículo, un libro o una pavada en redes sociales, la respuesta, la polémica, el agradecimiento, el me gusta, todo eso, todo ese amplísimo rango, ¿qué te dice? Te dice, bueno, vos lo hiciste para alguien te leyó. Hay algo ahí de la función que tenía ese acto de uso del lenguaje que está funcionando, ¿no? que está generando efectos. Entonces, un poco para mí la conversación, el sentido amplio es esto. Es nada menos que el mecanismo fundamental que explica por qué hablamos y escribimos en vez de quedarnos como amebas en un rincón. Claro, y también las diferentes conversaciones que marcas en tu libro, ¿no? La que es más del ámbito educativo y el ámbito, por ejemplo, médico, cuando uno va, o todos, ¿no? A alguna cita con el doctor, ¿cómo es ese distinto diálogo? Tal cual, sí. Bueno, yo, a ver, en lo que hace a mi trabajo de investigación, propiamente dicha, yo me dedico mucho al campo del análisis de la interacción verbal, ¿no? Me interesa mucho qué es lo que pasa cuando conversamos, sobre todo cuando conversamos en ámbitos en los cuales
lo que se nos juega es el acceso a algunos derechos fundamentales, como puede ser la salud, como puede ser la educación. Entonces, entender qué es lo que pasa. Yo trabajé mucho y estoy trabajando ahora mismo con médicos, médicas, y que los médicos y médicas entiendan qué es lo que hacen cuando dicen algo, cuando conversan, y qué efecto tiene eso en el paciente. Muchas veces es clave porque se trata de personas que por sus propias condiciones de trabajo, por sus propias situaciones personales, por lo que fuere, se acostumbran o muchas veces incorporan cierto uso más despersonalizado, la famosa letra de la receta de los médicos que no la entienden ni ellos. Yo les decía, espera, ¿lo hacen porque me odian o lo hacen porque realmente no entienden o tienen tan naturalizado su propia perspectiva acerca de la práctica de la consulta médica que no advierten que hay otras perspectivas que pueden no verse reconocidas en eso? Y un poco el trabajo de divulgación y de investigación colaborativa con los médicos tiene que ver con eso, con tratar de mostrarles los efectos de sus propias prácticas, tanto los negativos como los positivos, porque también hay muchos, y hay muchas buenas prácticas comunicativas que vale la pena comunicar y divulgar de los propios profesionales, para que se entiendan, para que entiendan lo que están haciendo cuando conversan, ¿no? En el caso de la consulta. Exacto. Y la importancia, como vos decís, no solo del lenguaje en esta comunicación, sino también de la actitud del hablante, la compasión, el tema de lo que vos nombrás, de elegir por ahí otras palabras para que la persona no especializada o no técnica pueda comprender, o lo del idioma claro, ¿no? El lenguaje claro. Tal cual, tal cual. De hecho, hay una cosa muy interesante. Vos cuando analizás conversación, mira, justo tengo acá algunos ejemplos, pero no te los voy a poder mostrar por la pantalla, pero vos cuando analizás conversación, ¿qué haces? Tenés que, a ver si encuentro, te puedo mostrar por acá. Vos lo que haces es transcribir lo que sucede, teniendo en cuenta elementos, bueno, te lo muestro acá, no sé si se va a alcanzar a ver, Sí. pero yo lo transcribo, por ejemplo, acá, ¿no? Cirugías, internaciones, enfermedades crónicas, alergias. Yo no transcribo todo eso, sino que transcribo, por ejemplo, si hay prolongaciones vocálicas, por ejemplo, acá cirugías, internaciones, enfermedades, hay una prolongación de la sílaba tónica. Usamos también marcas de volumen, ¿no? Que me dicen si lo hacen en un volumen más alto o en un volumen más bajo, si lo hacen con mayor velocidad o menor velocidad. Sí, hay cosas que prefieren decirlas más rápido o más bajo. Si lo hacen con una entonación ascendente o descendente. Son todos elementos que hacen la conversación y que muchas veces comunican más de lo que dicen verbalmente, y que, bueno, que forman parte un poco de este objeto, ¿no? Entender la conversación como una actividad y no solamente como transmitir palabras de una persona a la otra. Interesantísimo, Juan. Y vos... si yo te digo, perdóname, pero si yo te digo, bueno, tranquilízate, no pasa nada, vamos, yo te estoy diciendo una cosa, te estoy diciendo tranquilízate, no pasa nada, vamos, pero estoy haciendo otra que no solo es opuesta, sino que seguramente va a ser la que prime sobre la interacción. Y vos te vas a sentir más intranquila todavía, no por las palabras que usé, sino por el modo en que lo hice. Exacto, sí, es cierto. Juan, ¿y qué nos recomendás para en esta transformación y evolución que hacemos día a día, para mejorar esta comunicación y para nosotros, como hablantes del idioma español y del idioma que manejemos, para hacer nuestra mejor versión y realmente comunicar estas ideas, intercambiar las opiniones, no solo, como decías, por un tema lenguaje per se? Bueno, yo creo que el primer gran elemento que uno tiene que tener en cuenta siempre es lo que decíamos al comienzo. Vos no sos consciente de lo que haces cuando hablas. Vos no sos consciente de lo que decís cuando hablas. Entonces, o escribís o lo que fuere. Entonces, eso significa que, aunque para uno sea obvio, y para uno lo importante es lo que quiero decir, lo que tenemos que prestar atención es lo que efectivamente dijimos, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que los destinatarios pueden entender de eso que dijimos o escribimos. Ya con entender eso, con entender que el otro no entiende lo mismo que yo, o no necesariamente lo va a hacer, y que si lo hace es más una feliz coincidencia que la norma, ya con eso tenemos un enorme avance, ¿no? Como aprender a poner un poco entre paréntesis la propia seguridad o la propia certeza acerca de lo que comunicamos. Es entender, que es esto que te decía con los médicos,
entender, bueno, quizás esta persona no sabe lo mismo que yo, no entiende lo mismo que yo, me tengo que asegurar, tengo que monitorear si está entendiendo lo que yo quiero decir. Ya eso es un primer paso fundamental. Otro paso fundamental para mí es aprender a leer críticamente la forma en la cual nos presentamos y cómo interactuamos verbalmente, ¿no? Un poco esto. Por ejemplo, en el libro, por ejemplo, hay toda una sección que está dedicada a lo que se llama la agentividad, ¿no? Es decir, yo me presento como responsable de mis acciones, presento al otro como responsable de sus acciones. Entonces yo puedo decir, no sé, una cosa que es muy linda. Si encuentro que la policía reprimió a los jubilados, estoy diciendo, la policía es responsable, es agente de actuar sobre los jubilados que aparecen como pacientes. ¿Qué idea del mundo estoy comunicando con eso? Bueno, estoy diciendo, hay un mundo en el cual hay policías que le pegan a estas personas. Si yo digo, los jubilados se enfrentaron con la policía, yo no estoy diciendo quién es el responsable desde el punto de vista verbal explícito. Ahora, el se enfrentaron, ¿qué supone? Supone que entre los participantes hay una acción mutua, ¿no? O sea, es un verbo recíproco, que los jubilados afectan a la policía y la policía afecta a los jubilados. Ahora, según el orden en que yo lo presente, va a cambiar el efecto de agencia que yo produzco en el otro. Entonces yo digo, los jubilados se enfrentaron con la policía, vos vas a tender más a pensar que los responsables del enfrentamiento fueron los jubilados que si lo pongo al revés. Si digo la policía se enfrentó con los jubilados. Entonces, pavadas, pero solamente entender que en la elección del verbo y en la elección del orden en que presento, en este caso, a los actores, yo ya estoy modificando o estoy condicionando la forma en la cual vos vas a comprender, te vas a formar una idea acerca de lo que efectivamente pasó, ya para mí es como un super paso, porque no solamente te permite evaluar y controlar lo que vos decís, sino también evaluar y controlar lo que te dicen, la manera en la cual te presentan la información en otros medios u otros actores. Quizás, claro, y también tomarnos más el tiempo, porque yo siento, por lo menos en mis hijos adolescentes, que todo tan rápido, tan atolondrado, que por ahí ni se detienen a ver qué es lo que están diciendo. O sea, lo dicen, no hay una elección o selección de qué verbo, qué palabra voy a utilizar para poder expresar o ganar por ahí algo, ¿no? Si quieren pedir, diríamos, o buscar algún beneficio para ellos, ni siquiera son capaces de ver cómo hago para llegar más allá. ¿Estamos conectados? Sí, sí. Se me cortó, perdón, la pregunta. Claro, que lo veo mucho, no sé, bueno, vos también quizás en los adolescentes o los chicos más jóvenes, que con todo esto de la velocidad y la instantaneidad, que no se toman el tiempo de elegir esas palabras y se habla muy rápido, no por rápido de velocidad, sino de selección de las palabras que vamos a utilizar, que ni nada, lo que primero aparezca, y no seleccionamos para ir la mejor opción. No, ojo. La selección léxica y esta toma de decisiones es estructural del uso del lenguaje. Vos no podés hablar sin seleccionar. Lo que cambia es por ahí los criterios con los cuales seleccionamos o las acciones sociales que están codificadas con eso que seleccionamos y que hacemos. ¿Sí? No sé si te acordás, por ejemplo, hace un par de años me acuerdo que un influencer había dicho que le daba medio psicópata la persona que cuando le chateaba le ponía punto, coma, etc. Sin una puntuación, ¿te acuerdas? Sí. Tú decís, bueno, ¿qué te está diciendo? No te está diciendo esta persona no selecciona. No, claro que selecciona. Activamente decide no poner comas, puntos y puntos y comas. Pero lo que tenés ahí son otras convenciones de comunicación, otras reglas de comunicación, y habrá que entender en qué cambia, en qué varía eso, ¿no? O sea, qué tipo de criterios o qué tipo de efectos producen mi selección, que yo te pongo hasta punto y coma en el chat, contra otro que dice, no es que no lo voy a poner porque no sé que existe, sino que activamente lo voy a evitar porque forma parte de, por ejemplo, el efecto de espontaneidad que yo le quiero dar a mi comunicación. Entonces, si vos tenés jóvenes que chatean como una especie de proxy de la conversación oral, vos no querés que sea demasiado planificado, porque si es demasiado planificado, por ahí vas a dar un ejemplo, vas a dar una idea
de persona estructurada o de rutina o de que vos no querés comunicar. Entonces decidís eliminar esos elementos como una forma de comunicar o de proyectar esta imagen de vos mismo sobre tu enunciado. Claro. Juan, nos quedaríamos horas hablando. Lo que te quiero pedir es si nos compartís algún libro que a vos te haya marcado o que te guste o que estés leyendo y tu palabra o frase preferida también con todos nuestros oyentes. Bueno, primero, en cuanto a libros, yo creo que un libro que a mí realmente me cambió y me cambió mi manera de acercarme al análisis del discurso, que es un libro técnico, pero que para a quienes les interese lo pueden conseguir, es Discourse, A Critical Introduction, de Jan Blomar. Es un libro del año 2006, que otra vez, a quienes quieran como entender una mirada un poco más, ya es viejito por ahí, no sé si sigue siendo tan vigente, pero que para mí fue súper importante. Pero quizás el libro que siempre recomiendo y que digo, lean esto, porque sobre todo a los que vienen como nosotros, que venimos de la matriz saussuriana clásica, El marxismo y la filosofía del lenguaje, de Valentín Volosino. Es un libro extraordinario de teoría de filosofía del lenguaje, es del año 1929, o sea, no es lo último, pero creo que realmente vale la pena leerlo para entender un poco qué es lo que cambió. Después, obviamente, digo, de lo que hace, si alguien quiere, como el libro este del que estamos charlando, es un libro de introducción más general, o de divulgación más general. Si alguien quiere algo bien especializado, ya pensando en lo que podría ser un trabajo de análisis o empezar a avanzar un poco más, pueden leer Las cosas del decir, ¿cómo se llama? De Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón Valls, que es un libro que tiene unos cuantos años ya, lo editó Ariel, la editorial Ariel, y que otra vez, cuando yo me pongo fino, tengo un montón de críticas para hacerle, porque no dice lo que yo quisiera que dijera, ni toma las perspectivas que yo quisiera que tuviera, pero me parece que es un buen pantallazo si alguien quiere tener como una mirada general más detallada y más en profundidad sobre algunos temas de análisis discursivo. Así que yo pondría como libros un poco eso. Y después la frase de cabecera, hay una frase, mira, yo no tengo tatuajes, pero siempre le digo en mis clases que el día que me tatúe me voy a poner una frase, que es una frase de Volosino, de este libro, que dice, la lengua es arena de la lucha de clases. ¿No? Perdón, la frase literal es, el signo es arena de la lucha de clases. Es decir, el signo, aquello que se presenta como lo compartido y lo que todos estamos de acuerdo, lo que todos sabemos y la convención, en realidad es el lugar donde la lucha de clases adquiere su violencia simbólica, donde adquiere su terreno por la ideología, por condicionar la manera en la cual nos representamos el mundo y actuamos sobre él. Entonces, para mí esa creo que es la gran frase y todos mis estudiantes lo saben porque soy bastante hincha con esa frase y con ese concepto. Excelente, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber escrito este libro. Vamos a poner todos los enlaces para que también lo puedan comprar, leer, conectarse con vos también. Vos sos muy activo en Twitter, X, como es ahora esta red social, por si te quieren hacer alguna consulta o pregunta. Desde ya, cuando quieran, cuando quieran. Y bueno, como terminás el libro, ¿no? Que esto sea un diálogo, una conversación que no termina. Esperamos los próximos. Y bueno, que sigas muy fructífero con todas las investigaciones y dándonos más oportunidad de conocer más por qué hablamos y reafirmar que somos lo que decimos cada día de nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dolores. La pasé muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos.